qué pena. Entonces, como les comentaba, mi nombre es Jennifer Morantes, yo soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad del CES y pues el día de hoy vamos a hablar pues un tema que pues como nos comentó el doctor es algo complejo, pero pues es muy interesante a la hora pues del abordaje inicial de las complicaciones neuroendocrinas de la cirugía celular y paracelular. Entonces, esencialmente, ¿por qué esta área, por qué es tan importante y en qué situaciones se puede afectar? Y es que realmente, sí, como nosotros sabemos, el hipotálamo y la glándula hipofisiaria se localizan dentro de la región celular y paracelular. Y no solamente estas estructuras son las que pueden afectarse durante estas intervenciones, sino también una muy importante que es el infundíbulo, que es el que va a permitir la comunicación entre el hipotálamo y especialmente la neurohipófisis. Entonces, hablando específicamente de los niños, qué situaciones o qué enfermedades pueden afectar la región celular y paracelular y producir estas complicaciones. Específicamente las neoplasias, los tumores intracerebrales que se localizan en alguna estructura adyacente o incluso dentro de estas estructuras, pues pueden generar esta enfermedad. Incluso hay otras alteraciones u otras enfermedades como las infiltraciones por la histocitosis de células de Langerhans, infecciones, pues digamos en este caso como meningitis o tuberculosis, el trauma craneoencefálico grave y algunas lesiones vasculares o enfermedades granulomatosas. Ya específicamente la fisiología, vamos a hacer como un abordaje pequeño sobre la función del eje hipotálamo hipofisiario, pero recordar que la hipófisis se divide en dos estructuras, la de mi hipófisis que en este caso va a regular la síntesis de múltiples hormonas que finalmente van digamos, controlar la función de diferentes ejes hormonales. Dentro de estos tenemos pues la TSH con el eje tiroideo, ACTH con el adrenal, FSH y LH con la, digamos, con la función gonadal, prolactina y la hormona de crecimiento. Y la otra parte es la neurohipófisis, que en este caso pues va a ser un poco más específica por su conexión directa con el hipotálamo. Entonces a nivel superior vamos a tener dos núcleos muy importantes en este punto, que es el paraventricular y el supraóptico, que se van a encargar pues específicamente las neuronas magnocelulares de la síntesis de ADH y de oxitocina. Estas dos hormonas van a discurrir a través de los axones, a través del infundíbulo, para poder almacenarse finalmente en la neurohipófisis y pues poder excretarse ante un estímulo. Entonces, hablando específicamente de la hormona antidiurética, como les comentaba, las neuronas magnocelulares, pues su soma o su núcleo se va a localizar directamente en el hipotálamo, va a haber un axón que va a discurrir a través de toda la eminencia media en el infundíbulo y va a llegar finalmente a las terminaciones axonales en la parte de la neurohipófisis. Entonces, la ADH se va a sintetizar como una prehormona y esta finalmente va a activarse para generar ADH y neurohipofisina y finalmente vuelve a tener un cambio en su conformación para formar ADH, neurohipofisina y copeptina. Entonces, estas hormonas se van digamos, a almacenar en gránulos secretores para poder transportarse a través de los axones desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis, donde se van a almacenar en las terminaciones axonales en forma de vesículas. Entonces, existen diferentes estímulos que lo que van a generar es una despolarización de esta neurona que finalmente va a llevar a la exocitosis de la ADH y de la copeptina a la circulación pues en general. Y pues estos estímulos van a estar dados por la activación de osmoreceptores y varoreceptores, digamos, en la parte de la fisiología normal, e incluso hay muchos estímulos que también pueden generar esta activación. Dentro de eso tenemos las deficiencias de las hormonas tiroideas y del cortisol. Un punto importante son los osmoreceptores, en este caso ellos van a estar localizados en los órganos circunventriculares y son muy importantes porque nos van a ayudar a, digamos, a regular la secreción de hormona antidiurética. Entonces, de estos, el principal es el órgano vascular de la lámina terminal. Entonces, en este caso, este es el principal osmoreceptor y es el que va a tener el contacto directo con la sangre y el que va a sensar los cambios de la osmolaridad. Y tenemos otras estructuras que también van a estar íntimamente relacionadas, que son las neuronas osmosensibles como el órgano subcortical y la neurohipófisis propiamente, que digamos que van a generar una integración entre la señal del órgano vasculoso hacia propiamente la secreción de la hormona antidiurética. Entonces, los cambios de la osmolaridad sérica son los que van a generar finalmente el estímulo de la sed y la secreción de ADH, y este estímulo osmolar se dice que es mayor de 290 miliosmoles kilogramo. Ahora,
¿Qué es lo que principalmente regula la secreción de ADH y en condiciones fisiológicas? Pues tenemos que el aumento de la tonicidad por medio de la activación de los órganos vasculosos de la lámina terminales van a generar la secreción de hormona antidiurética. Sin embargo, también la disminución del volumen intravascular efectivo por activación de los vasoreceptores van a generar que aumente la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, que de igual forma activa la secreción de ADH. Entonces, esta ADH tiene dos receptores donde va a actuar, el B2 que se encuentra en el túbulo colector y el B1 que se encuentra en las células musculares de los vasos sanguíneos. Entonces, el B2 va a generar un aumento de la reabsorción de agua, pues que va a generar retención, y el B1 lo que va a generar es vasoconstricción. Entonces, estos mecanismos lo que van a llevar finalmente es al aumento del volumen, que o va a disminuir la tonicidad o aumenta el volumen intravascular, y pues es como el mecanismo de retroalimentación negativa de la hormona antidiurética. Entonces, ¿cuál que los mecanismos predominan? Realmente el principal es la osmolaridad, los cambios de osmolaridad con un, digamos, como un umbral que en condiciones fisiológicas se activa a punto de 290. Sin embargo, hay una relación directa entre el volumen intravascular y la secreción de hormona antidiurética. Y en este caso, como vemos en la gráfica, a medida que disminuye el volumen intravascular, pues vamos a ver que el umbral de osmolaridad va a disminuir de igual forma, digamos que secretando de forma más temprana, con cambios menos drásticos, incluso con valores normales de osmolaridad, la secreción de hormona antidiurética. Entonces, ¿qué alteraciones neuroendocrinas podemos tener? Y eso va a depender de la localización de la lesión, de la extensión propiamente del tumor y de la misma manipulación quirúrgica que se realice durante la intervención. Entonces, si tenemos algún compromiso de la adenohipófisis, lo que vamos a tener es un compromiso del eje adrenal, tiroideo, gonadal o de la hormona de crecimiento, y que podemos definir como un hipopituitarismo. Y en el caso del compromiso de la neurohipófisis, en este caso lo que vamos a tener es una alteración de la síntesis o de la secreción de hormona antidiurética, que nos va a llevar a la disregulación de la homeostasis del sodio y del agua. Y pues aquí tenemos pues tres enfermedades que, dependiendo del grado de afectación o de si es inferior o excreción aumentada o disminuida, puede ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH, la diabetes insípida y el síndrome del cerebro perdedor de sal. Y entonces, ¿qué va a determinar que estas enfermedades puedan presentarse durante la evaluación y que yo debo tener en cuenta durante, digamos, que la monitorización de estos pacientes en el cuidado intensivo? Y en este caso son pacientes de menor edad que sean hombres de sexo masculino, en este caso, el tamaño tumoral que sea más grande, que sean tumores intracelulares, y en este caso el principal representante es el craneofaringioma, que haya una expansión extracelular del tumor, que es la resección sea muy extensa y que comprometa, digamos, la parte más superior llegando al hipotálamo, una enfermedad de Cushing concomitante, fístula de líquido cefalorraquídeo intraoperatoria, y específicamente hablando de los craniofaringiomas, que es la histología más frecuente, que el tamaño tumoral sea más de 4 centímetros, que haya un compromiso del tercer ventrículo o que tenga localización retroquiasmática. Y hay que tener en cuenta que la técnica quirúrgica pues es muy importante en estos casos. Entonces, a la hora de evaluar las hiponatremias en el posoperatorio, pues digamos que este enfoque va a ser específicamente en este contexto de los pacientes. Y de igual forma, hay que hacer un análisis de otras causas en el posoperatorio que nos pueden causar hiponatremia, además de la alteración del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, en este caso, independientemente, la insuficiencia renal y el hipotiroidismo de base pueden generar hiponatremia. Entonces siempre hay que evaluar si hay presencia de estas dos enfermedades que pueden aumentar la excreción de hormona antidiurética. También la presencia de pseudohiponatremia, pacientes con, digamos, con diabetes mellitus concomitante, que pues puede pasar, o incluso evaluar si el paciente está con sobrecarga de líquidos, que puede, digamos que no es infrecuente en el posoperatorio inmediato, si se le administraron líquidos hipotónicos, o si hay medicamentos, digamos que el paciente recibiera desmopresina previamente, u otros que puedan estimular la hormona antidiurética. Nos encontramos ante este contexto, pues evaluamos los laboratorios iniciales, que lo que queremos determinar esencialmente es la osmolaridad sérica, la osmolaridad urinaria, si tenemos disponible los electrolitos en orina, y un parcial de orina para determinar densidad urinaria, porque pues en el caso de que no tengamos disponible los electrolitos urinarios o que se demoren mucho, podemos hacer un aproximado de esta multiplicando los últimos dos dígitos de la densidad urinaria por 40.
Entonces, realmente lo que vamos a hacer es comparar la osmolaridad sérica en relación con la osmolaridad urinaria y determinar la respuesta. La situación normal es que si yo tengo una osmolaridad sérica disminuida, la urinaria también debe estar disminuida. Y si yo estoy ante una hiponatremia en esta condición, pues debo evaluar otras causas, que hayan pérdidas extrarrenales de sodio o que haya una sobrecarga de volumen. Pero si nos encontramos en el contexto anormal de que la osmolaridad está aumentada, la urinaria, en comparación de la sérica, pues yo me encuentro en el grupo del síndrome de secreción inadecuada de ADH o el síndrome del cerebro perdedor de sal. Entonces, el síndrome de secreción inadecuada de ADH se da secundario a una liberación no controlada por las neuronas magnocelulares, digamos porque hay alguna lesión o una alteración de su función durante la intervención quirúrgica. Entonces, esta secreción, como dice el nombre, es inadecuada, no se realiza de forma asociada a la tonicidad plasmática o al volumen intravascular. Es una complicación que se puede presentar en cualquier posoperatorio, no solamente en el de la cirugía de la región celar y paracelar, sino también en pues, cualquier intervención neuroquirúrgica, también en procesos infecciosos como meningitis o las hemorragias intracraneanas. Y las hiponatremias en el postoperatorio, pues digamos que no son despreciables, pueden ser hasta el 26%, siendo el SEAT el 71% de todos los casos. Entonces, en el contexto del postoperatorio puede presentarse de forma aislada de 4 a 10 días o posterior a una diabetes insípida en respuesta a una presentación bifásica o trifásica, que ya la vamos a hablar más adelante. Y las características clínicas del SIAD, pues es la presencia de hiponatremia, hiposmolaridad, un gasto urinario que puede estar disminuido, puede estar normal, una osmolaridad urinaria elevada, pues en comparación a la hiposmolaridad sérica, y un sodio urinario que puede estar también aumentado junto a un estado de eubulemia. Como les decía, hay otras enfermedades o situaciones que pueden aumentar la secreción de hormona diurética y no solamente el compromiso del eje, y que incluso pueden estar presentes en el contexto del posoperatorio de un paciente de la región celar y paracelar. Y entre estas, pues, condiciones básicas, digamos que se pueden presentar durante este proceso, como náuseas, dolor, vómito, incluso la respuesta al estrés a la intervención quirúrgica, pueden activar la secreción. Los tumores de forma preoperatoria pueden de por sí generar la secreción inadecuada, o incluso medicamentos que pueden administrarse, por ejemplo, si el paciente tiene un síndrome convulsivo secundario al tumor, la administración de carbamazepina, oxcarbazepina u otros anticonvulsivantes como la motrigina y valproato, o incluso si los pacientes están en tratamiento ya de quimioterapia, como ciclofosfamida, metotrexate, opioides para el dolor o incluso el omeprazol, puede generar pues esta enfermedad. Ya hablando del síndrome del cerebro perdedor de sal, pues realmente no es la más frecuente, digamos, de las tres entidades, es la que menos vemos y se asocia a catástrofes intracraneales, o sea, enfermedades graves a nivel intracerebral que pueden generar alguna alteración de los, digamos, como el balance hormonal. Todavía no es muy claro la causa, pero se ha descrito que hay un aumento de la secreción de los péptidos natriuréticos, una disminución de la secreción de ACTH y una disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, este aumento de los péptidos y lo que nos va a generar es una menor actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona, junto con los glucocorticoides, pues van a aumentar la pérdida de sodio a nivel renal. Y por disminución de la actividad simpática, yo también voy a disminuir mi reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, perdiendo más sodio junto con agua, lo que va a inducir hipovolemia. Y esta secreción de ADH no va a ser propiamente por alteración central, sino porque la hipovolemia va a sobrepasar el estímulo osmótico y va a generar la secreción de ADH, pues secundario a esto. Realmente pues es una entidad que hay que evaluar la causa porque se puede resolver cuando ya se soluciona el evento desencadenante. Entonces, el diagnóstico realmente es muy similar a algunas cosas con el SIAD, también cursan con hiponatremia, con hiposmolaridad, pero la diferencia aquí radica en que el gasto urinario en estos pacientes va a estar aumentado y que van a cursar con signos de hipovolemia, junto con un sodio urinario que va a ser mucho más alto que el que se puede encontrar en los pacientes con SIAD. Ya a la hora de evaluar las hipernatremias en el posoperatorio, pues realmente abarca como lo mismo de las hiponatremias. Tenemos que evaluar otras
otros contextos, otras situaciones que pueden causar esta alteración del electrolito y siempre determinar si el paciente, en el caso de que esté consciente, cómo está el mecanismo de la sed. Debemos determinar si es que de pronto recibió una alta carga de líquidos hipertónicos o medicamentos que tengan alta carga de sodio en su preparación. En este caso, pues el bicarbonato de sodio es uno que puede causarlo. Y en este caso también los laboratorios van a estar destinados para poder calcular la osmolaridad sérica, la densidad urinaria con un parcial de orina, la osmolaridad urinaria con los electrolitos en orina, y aquí es muy importante determinar la calciuria y pues evaluar la glucosuria, porque estas dos entidades pueden causar diuresis osmótica y que pueden explicar la presencia de poliuria junto con hipernatremia. De igual forma, vamos a hacer la comparación de la osmolaridad sérica junto con la urinaria. La respuesta normal fisiológica que nosotros esperamos ante una función de la hormona antidiurética normal es que la osmolaridad sérica esté aumentada y la urinaria también lo esté. En este caso, pues si esto es así, lo que vamos a ver es que puede ser secundario a una intoxicación salina o porque se está perdiendo mucha agua en comparación con el sodio o porque el paciente no ingiere suficiente agua. Pero si nos encontramos en el otro escenario en el cual la osmolaridad sérica está aumentada, pero la urinaria no lo está lo suficiente en comparación con la sérica, pues estamos enfrentándonos a una posible diabetes insípida central y en este caso vamos a hacer énfasis específicamente en esta por el contexto del posoperatorio, pues porque sabemos que la diabetes insípida puede ser nefrogénica o puede, digamos, como en el contexto, comportarse como una polidipsia primaria, que es como el principal diagnóstico diferencial. Entonces, la diabetes insípida se caracteriza por la excreción de grandes volúmenes de orina que va a ser hipotónica porque hay una alteración en la síntesis o en el transporte o en la acción de la hormona antidiurética. Realmente es una entidad que puede presentarse incluso en los pacientes que no están en posoperatorio por diferentes causas, porque sabemos que hay causas primarias y secundarias y dentro de estas la incidencia general es de 1 a 25.000 pacientes o de 2 a 4 casos por 100.000 personas año. Realmente en los niños la causa más frecuente es secundaria a tumores intracraneanos y menos del 10% son primarias o hereditarias. Realmente la lesión que más se asocia a diabetes insípida es el craniofaringioma, que puede ser del 10 al 35% y esta puede ser transitoria o permanente. Realmente cuando un paciente presenta diabetes insípida en el preoperatorio, puede ser hasta un 55%, hay mayor riesgo de que esta persista en el tiempo y se transforme en una permanente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues realmente se describe como un síndrome de poliuria y polidipsia, que se va a instaurar de forma rápida en las primeras 24 horas del posoperatorio, con la presencia de una orina hipotónica que va a ser acompañada de poliuria y esta poliuria pues realmente va a variar dependiendo de la edad del paciente, pero como para la forma práctica en la evaluación inicial del posoperatorio, cualquier gasto urinario mayor de 6 mililitros kilogramo hora en el primer día de la evaluación del posoperatorio, pues se puede considerar como una poliuria y si está acompañada de orina hipotónica, pues aumenta la probabilidad de diabetes insípida. Puede uno cursar con polidipsia y esto depende si durante la intervención hay compromiso de los osmorreceptores hipotalámicos por la manipulación quirúrgica que se hizo. La presencia de hipernatremia y la hiperosmolaridad varía mucho dependiendo de la capacidad de ingerir agua del paciente. Si este compensa la pérdida urinaria, pues realmente el sodio y la osmolaridad pueden estar normales. Pero si pasa lo contrario, que es mayor la pérdida que la ingesta, podemos encontrar hipernatremia e hiperosmolaridad. Y siempre debemos excluir la diuresis osmótica por glucosiuria o hipercalciuria que pueden, digamos, como falsear esta entidad. Entonces, los fenotipos de la diabetes insípida son muy importantes porque nos van a ayudar a hacer el seguimiento del tratamiento. Y estos fenotipos van a depender de cómo se haga la cirugía, de cómo sea la lesión y digamos como la magnitud de la lesión. Entonces, podemos tener dos contextos. El primero en el que va a haber una sección completa o una lesión completa secundaria a la manipulación o a la cirugía o una sección, digamos, como parcial. Entonces, en este caso que es completa, lo que vamos a tener es que pues se interrumpe el flujo de axoplásmico de ADH desde las neuronas, desde el núcleo hasta las terminaciones axonales. Entonces, como hay una interrupción, un cese de la secreción de ADH, voy a tener la primera fase, sea o la parte completa o la parte parcial. Y esta primera fase es la más frecuente, que es la que se presenta en las primeras horas del postoperatorio y en el caso
de que nos encontremos ante una lesión parcial, pues es la que puede resolver de forma espontánea. Entonces, esta es una respuesta monofásica que se presenta en el 38% de los casos. Hay algunas situaciones en las que toda la hormona antidiurética que estaba aquí almacenada, depositada en la hipófisis, si digamos no se resuelve la secreción que se alteró previamente, todos estos granulitos que se encontraban en la hipófisis van a liberarse de forma no regulada y van a entrar en una segunda fase que se semeja a un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Entonces, esta se presenta más o menos entre los 5 a 7 días del posoperatorio y se caracteriza por una fase clínica muy similar a un SIAD con una fase antidiurética. Entonces, de igual forma, esta respuesta bifásica puede ser transitoria en el caso de que se restaure el flujo y vuelva a secretarse la hormona antidiurética de forma normal, entonces es transitorio y digamos que quedamos hasta ahí. Sin embargo, hay condiciones en que el compromiso axonal es grave y produce una transección completa que va a generar pues que todo el axón se genere de forma retrógrada hasta afectar el núcleo propiamente de la neurona y entramos a la tercera fase en la que hay una destrucción de más del 80 al 90% de las neuronas magnocelulares con una cese completo de la síntesis de hormona antidiurética y volvemos a entrar en una diabetes insípida que en este caso va a ser permanente y esta es la respuesta trifásica. Entonces, en esta tablita, pues lo que vamos a resumir son las diferentes características clínicas de las tres entidades, diabetes insípida, SIAD y el síndrome del cerebro perdedor de sal. Teniendo en cuenta como las principales características de cada una con el sodio sérico y la osmolaridad, pero realmente la diabetes insípida no tenemos tanta confusión porque es muy claro cómo se manifiesta. Sin embargo, entre el SIAD y el síndrome del cerebro perdedor de sal, pues hay que tener en cuenta que las principales diferencias es la presencia, digamos, de un gasto urinario aumentado en el síndrome del cerebro perdedor de sal, junto con un volumen intravascular disminuido o signos de hipovolemia o hemoconcentración. Y son las determinantes que yo tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico diferencial dentro de estas dos entidades, porque su tratamiento es muy diferente. Ahora, al hacer la evaluación del eje hipotálamo hipoficiario, pues además de hacer todo el análisis de las disnatremias, también tenemos que evaluar si hay algún compromiso de la adenohipófisis y esto debe hacerse de forma preoperatoria y posoperatoria. De los cuatro ejes, el que vamos a hacer énfasis es en el adrenal y en el tiroideo porque son los que podemos determinar de forma aguda durante la evaluación del posoperatorio de estos pacientes. Y la insuficiencia adrenal puede manifestarse tanto previamente a la cirugía como de nuevo en el posoperatorio y que va a depender de que se presente en alguna de las dos condiciones, realmente del tamaño del tumor, de la localización. En este caso, el craneofaringioma es el que más se asocia a insuficiencia renal, tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, y específicamente hablando de la presentación de novo, cuando tenemos una extensión que abarca el infundíbulo o cuando la técnica quirúrgica es un poco drástica por la magnitud de la lesión, pues puede generar, digamos, mayor compromiso de esta parte. Y el tiroideo, pues en este caso no es el más frecuente, pero realmente cuando se presenta tiene como un pronóstico más malo porque no recuperan la mayoría de los pacientes la función, la mayoría quedan con hipotiroidismo y cuando este está presente siempre hay que evaluar otros ejes porque puede asociarse a otras deficiencias hormonales. El tamizaje del adrenal se realiza con el cortisol y el tiroideo con TSH-T4. Realmente, pues ahorita vamos a hablar un poquito del algoritmo, pero para que sepamos cómo se hace la evaluación. Entonces, hay unas consideraciones que debemos tener en cuenta en la evaluación del eje adrenal en el posoperatorio. Y es que hay dos conductas, como dos corrientes, específicamente en la administración de glucocorticoides de forma profiláctica. Entonces, hay unos que recomiendan la administración en todos los pacientes, obviamente, pues los que tienen ya el diagnóstico de insuficiencia adrenal, pero incluso los que no, para, digamos, como prevenir como una crisis adrenal en el posoperatorio inmediato durante la intervención quirúrgica. Y hay otros que abogan por la conducta expectante, en la cual solo dan tratamiento a los que ya tienen el diagnóstico antes de la cirugía. Realmente las dos conductas son válidas, la evidencia no muestra que haya una predilección sobre la otra, siempre y tanto hay que tener en cuenta que hay que identificar los pacientes de alto riesgo, con grandes tumores, con gran extensión, que comprometen el infundíbulo o que hayan otros déficits hormonales que pueden tener mucho más riesgo de insuficiencia adrenal en el posoperatorio.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese tamizaje? Entonces, realmente cuando nosotros hacemos el diagnóstico de insuficiencia adrenal, pues se utilizan otros test como el de simulación de SRH o el de simulación de la insulina. Pero pues a nivel agudo de posoperatorio estos test son un poco complicados de hacer y se ha evaluado el cortisol basal para el diagnóstico específicamente en este contexto. ¿Para qué? Para poder determinar qué pacientes se benefician de continuar con hidrocortisona de mantenimiento. Entonces, este fue un estudio retrospectivo que se realizó en pacientes con cirugía hipofisiaria transesfenoidal entre el 2010 y el 2017 y se determinó pues la relación que había entre el cortisol basal y el diagnóstico de insuficiencia adrenal. Pues fue realizado en 156 pacientes y lo que encontraron los autores fue que en comparación con el test de estimulación de insulina que ellos tomaron como el gold estándar, el cortisol tenía un área bajo la curva de 0.76, pues que realmente no era muy bueno, pero era aceptable para el contexto del posoperatorio y lo que ellos determinaron fue que el punto de corte de cortisol más importante era mayor de 10 microgramos. ¿Por qué? Porque este tenía una especificidad del 87% y un valor predictivo negativo del 92% para excluir insuficiencia adrenal. Entonces, en base a eso, se hicieron, pues digamos que vamos a hacer las recomendaciones de la evaluación del eje adrenal específicamente. Entonces, este es un algoritmo que construimos en base a la revisión de la literatura para poder hacer como una evaluación un poco más uniforme. Entonces, tenemos dos contextos en el paciente en el que se le administró de forma perioperatoria la dosis de estrés de hidrocortisona o los que no la recibieron. De igual forma, los que sí recibieron la hidrocortisona, pues si ya tenían insuficiencia adrenal, continúa su tratamiento, pero pues se ajusta la dosis a mantenimiento. O si no tenía el diagnóstico previo, lo que yo debo hacer es un descenso progresivo, idealmente en los primeros 5 días del posoperatorio hasta poderlo suspender. Y de ahí voy a determinar el cortisol basal entre las 6 a las 8 de la mañana, 18 horas idealmente después de suspender la hidrocortisona y me voy a encontrar en 4 escenarios clínicos. Entonces el primero es un valor de cortisol menor de 5 microgramos que nos indica que hay una alta probabilidad de obtener insuficiencia adrenal, por lo que se recomienda continuar un tratamiento de mantenimiento. Tenemos el siguiente escenario en el que hay un valor entre 5 y 10. Es un diagnóstico probable, se recomienda igual continuar el tratamiento y hacer una reevaluación posteriormente del eje. Tenemos un valor de cortisol entre 10 y 15, en este caso el diagnóstico es poco probable por lo que hablamos previamente, no va a requerir tratamiento, pero sí una reevaluación del eje entre 4 a 6 semanas, y el valor de cortisol mayor de 15, la probabilidad es muy baja, por lo que no va a requerir ni tratamiento ni reevaluación. Pero si es importante que el paciente tenga clínica o que tenga compromiso de otros ejes, pues debe igual hacerse la evaluación. Ya en orden de ideas, durante la evaluación y el ajuste del eje adrenal, de los ejes hipotálamo hipofisiarios, perdón, vamos a seguir con el tiroideo y realmente pues funciona muy parecido. Si el paciente ya tiene hipotiroidismo, pues yo debo mantener la levotiroxina, pero si el paciente no lo tenía, pues yo hago una evaluación con TSH y T4. Si ambas están disminuidas, estoy ante un contexto de un hipotiroidismo central y debo iniciar mi tratamiento con levotiroxina junto con un seguimiento ambulatorio de TSH y T4 para ajustar la dosis. Y por último, pues el gonadal y la hormona de crecimiento, como les comentaba, pues es una evaluación que debe ser hecha por endocrinología a las 4 o 6 semanas del posoperatorio. Ya a la hora de hacer el tratamiento de la diabetes insípida, pues vamos a dividirlo en dos fases. La primera es la reposición hídrica y la segunda es la terapia sustitutiva hormonal. Entonces, primero, pues tener en cuenta que si mi paciente se encuentra ante un contexto de un choque hipovolémico, pues la reposición o la reanimación hídrica debe ser muy diferente al cuando el paciente no la tiene, porque yo aquí tengo que resolver rápidamente el choque. En el contexto en el que no nos encontramos en un paciente, pues digamos, estable hemodinámicamente, la corrección del déficit debe hacerse de forma gradual y se debe hacer tratando de evitar la intoxicación hídrica y los cambios muy bruscos en la concentración de sodio, procurando una velocidad entre 0.5 mil equivalentes litro hora, máximo de 10 a 12 por día. Entonces, la administración de líquidos puede hacerse por vía oral, junto con la autorregulación por el mecanismo de la sed, que es el ideal en el paciente que pues tiene autorizada la vía oral, y en este caso se le debe permitir que el paciente ingiera la cantidad de agua que él lo desee por su sensación de sed, junto con una adecuación del aporte de acuerdo al balance hídrico y al gasto urinario.
En este caso de que el gasto sea demasiado alto, que ya supere la capacidad de ingerir agua, pues se debe progresar al tratamiento, a la terapia hormonal. Luego tenemos los líquidos endovenosos. En condiciones en que esté contraindicada la vía oral, pues debemos iniciar terapia hídrica con soluciones isotónicas y en este caso también va a ser guiada por el gasto urinario. Si yo tengo un gasto muy bajito, perdón, digamos bajito no, normal, menor de 40 mililitros metro cuadrado, no va a requerir reposición adicional, pero si tenemos un gasto entre 40 y 120, yo debo moverme entre ese valor para poder hacer la reposición de forma endovenosa. Si ya este es mayor de 120 mililitros hora, pues yo no le voy a poder administrar más volumen porque mi máximo va a ser 4000 mililitros metro cuadrado día, por lo que la reposición 1:1 del gasto urinario pues no es como tan estricta en estos casos, sino que debe hacerse como una estimación, digamos, en cada grupo. Y esto teniendo en cuenta que es para los pacientes que están sin tratamiento hormonal. Ya en la segunda fase tenemos la administración de vasopresina o desmopresina, que lo que van a hacer es suplir el déficit de hormona antidiurética. Entonces, en este caso, la vasopresina está indicada durante la fase transitoria. Su ventaja es que permite que yo pueda ajustar rápidamente la dosis y tiene utilidad en el choque. La preparación de la vasopresina va a ser un poco más diluida para poder tener una concentración menor y que yo pueda ajustar rápidamente la dosis. En este caso va a ser entre 0.5 miliunidades kilogramo hora y se va a titular cada 5 o 10 minutos máximo a 10 miliunidades kilogramo hora. Y mis metas van a ser pues obviamente un gasto urinario adecuado menor de 40, una densidad urinaria normal y un sodio también que va a ser normal. Y esta terapia hídrica tiene que ajustarse cuando iniciamos tratamiento hormonal, porque la principal complicación de la terapia hormonal es si yo sigo administrando los líquidos de forma como los hacía previamente, hago una intoxicación hídrica, hiponatremia, mayor riesgo de diabetes insípida permanente y lesiones neurológicas. La desmopresina es un análogo sintético que su ventaja es que es selectivo en los receptores B2, tiene una vida media larga, no tiene efecto vasopresor y tiene múltiples vías de administración, por lo que facilita el tratamiento a largo plazo de los pacientes que ya tienen una diabetes insípida establecida o permanente. Y pues obviamente el ajuste de la dosis va a ser la misma para la vasopresina, teniendo en cuenta también la recomendación de los líquidos. Entonces, esto es una tablita, vamos a resumir las presentaciones de la desmopresina, vamos a hacer énfasis en la oral, que es la que más utilizamos en pediatría, por varias razones. Primero, porque es más disponible. Segundo, porque la titulación puede ser un poco más exacta, es más fácil de administrar y nos permite mejorar, digamos, como mayor flexibilidad a la hora de administrarla y mayor, digamos, facilitando la titulación. No requiere refrigeración y digamos que su única limitante es que debe administrarse con el estómago vacío para disminuir como la alteración de la absorción junto con la comida. Pero pues tenemos otras presentaciones que pueden ser usadas en los niños como la sublingual. En este caso pues también facilita la administración de la dosis, realmente su limitación principal es cuando no se parte adecuadamente la tableta o no se diluye bien o que el paciente no sea muy colaborador al mantener la dosis en la administración sublingual. Y por último, la intranasal y la intravenosa, que realmente su limitación, específicamente la intranasal, es porque es muy difícil, digamos, ahorita conseguir el medicamento y específicamente son para pacientes más grandes por la dificultad del ajuste de la dosis. Y la endovenosa, pues como les decía, esto es un tratamiento a largo plazo que realmente si yo tengo otras formas menos invasivas, pues voy a dejar la endovenosa como última opción. Ya el tratamiento del SIAD, entonces realmente es muy importante reconocer las otras causas que pueden generar secreción inadecuada de ADH, porque eso también depende del éxito del tratamiento. Siempre tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, medicamentos, dolor, náusea, todo lo que hablamos previamente, que pueden generar un estímulo inadecuado y finalmente tratar la hiponatremia. Entonces, esta hiponatremia va a depender si es sintomática y de los niveles de sodio en el que yo me encuentro. Si yo tengo un paciente que está sintomático, pues la reposición va a ser más rápida, probablemente va a requerir un bolo de 1 a 2 mililitros kilogramo de solución salina hipertónica hasta llegar a un sodio seguro para poder, digamos, como ajustar la infusión posteriormente a la que nosotros ya sabemos que es la establecida para las posiciones de sodio normal. Y en el otro contexto, en un paciente asintomático, si yo tengo un sodio mayor de 125, el tratamiento se limita a la restricción hídrica, a las pérdidas insensibles, junto con una, digamos, reposición oral de cloruro de sodio de 2 a 6 gramos día, dependiendo del requerimiento de cada paciente. En el caso de que el sodio esté
menor de 120, pero mi paciente siga asintomático, la reposición pues sí debe ser endovenosa con solución salina hipertónica junto con la restricción hídrica. Ya la furosemida realmente es como un coadyuvante en los pacientes que tengan signos de sobrecarga, que va a permitir mayor eliminación de agua versus el sodio. Sin embargo, como persiste la eliminación de sodio, puede perpetuar la hiponatremia, entonces requiere una reposición, digamos, unos requerimientos de sodio un poquito más altos para los pacientes que requieren tratamiento con furosemida. En el síndrome del cerebro perdedor de sal, pues es el caso contrario. Tenemos un paciente que está hipovolémico, que está perdiendo mucha agua y que probablemente lo que requiera es un aporte hídrico más alto, entre 80 y 100 mililitros kilogramo día, con solución salina también normal, y acompañarlo junto con una reposición de sodio. Idealmente puede ser por vía oral, pues eso depende del contexto. Si es una hiponatremia grave o sintomática, pues podemos, al igual que con el CIAS, hacer la reposición con endovenosa, con solución salina hipertónica. Y si va a persistir la hiponatremia, pese a que yo hago el ajuste del volumen y de la reposición de sodio, puedo iniciar fludrocortisona a 0,025 miligramo día. Recordando siempre en todos estos pacientes monitorizar gasto urinario, electrolitos para poder ajustar la terapia. Entonces, este es un resumen de todo lo que hablamos. Es un algoritmo que se construyó, pues digamos, para poder facilitar el tratamiento y el enfoque de estos pacientes. Realmente partimos desde un balance hídrico y un gasto urinario cada hora durante las primeras 6 horas de vigilancia para poder determinar de forma temprana la presencia de poliuria. Si yo tengo esta poliuria, pues la probabilidad de que tenga una diabetes insípida es mucho más alta, por lo que debo hacer una intervención más temprana y un diagnóstico más rápido. Si el gasto urinario está normal, podemos determinar los laboratorios iniciales, electrolitos séricos normales, una glicemia y un parcial de orina en las primeras 12 horas a 24 horas del postoperatorio, junto con la evaluación del eje neuroendocrino, como ya lo hemos visto previamente. Hacemos la evaluación de las disnatremias, como hablamos, hiponatremia, hipernatremia, complementando los estudios para cada caso, específicamente para calcular la osmolaridad. Siempre tener en cuenta que lo más importante es tener osmolaridad sérica, osmolaridad urinaria o el estimado con la densidad urinaria, y evaluar siempre los diagnósticos diferenciales en cada caso. Hacer la relación osmolaridad plasmática urinaria para determinar si yo me encuentro ante una respuesta anormal, ya sea si estamos en el lado de la hiponatremia, eh, si podemos cursar con un síndrome de secreción inadecuada de AH, o si yo tengo un paciente que está hipovolémico o hemoconcentrado con un síndrome del cerebro perdedor de sal, o en el caso de ese lado que estamos en una hipernatremia, pues que realmente solo encontramos la diabetes insípida central. Ya en la parte del tratamiento, como ya hemos determinado, el resumen es que en la secreción inadecuada de H lo importante es la restricción hídrica y la corrección de la hiponatremia, que se va a hacer pues a las recomendaciones que conocemos para el sodio, dependiendo del valor del mismo y si está sintomático o no. Obviamente teniendo en cuenta también las causas del síndrome de secreción inadecuada. En el síndrome del cerebro perdedor de sal, pues un aporte hídrico que es mayor que en el otro contexto, junto con la corrección de la hiponatremia. Y en la diabetes insípida central, pues acá es importante el mecanismo de la SED para identificar aquella diabetes insípida dípsica, que su principal diferencia es que hay que hacer una educación al paciente o a los papás del paciente para, digamos, que mantener una ingesta, digamos, como basal o establecida de líquidos, para evitar pues que el paciente presente complicaciones asociadas al sodio. Entonces, el primer paso, la corrección del déficit de agua, que ya lo habíamos hablado, por vía oral o por vía parenteral. El siguiente paso, que es la suplencia hormonal con vasopresina, o pues digamos en las partes transitorias, o pasarnos a desmopresina si ya estamos en un contexto de una diabetes insípida establecida, y el aporte hídrico con la terapia hormonal. Y en este caso me voy a detener un poquito acá porque esto es una forma para poder mantenernos en un rango de un aporte hídrico de una forma un poco más exacta. Y lo que vamos a tener son las diferentes constantes. Entonces, tener en cuenta cuál es la osmolaridad urinaria con la administración de la suplencia hormonal que yo deseo mínima, que en este caso la vamos a plantear en 200 miliosmoles litro, máxima 1000 miliosmoles litro, junto con el cálculo de las pérdidas insensibles, 500 por la superficie corporal, y esto nos permite calcular los líquidos totales al día. Entonces, esta primera parte de la ecuación es el volumen de líquidos que el riñón requiere perder de forma obligatoria para poder excretar la cantidad de solutos pues necesaria del metabolismo. Y tenemos en el denominador la osmolaridad urinaria, que puede ser la mínima o la máxima, dependiendo de lo que yo quiera,
quiera más las pérdidas insensibles. Y como todo es más fácil en un ejemplo, pues acá igualmente está el ejemplo. Un niño que pesa 15 kilos con una superficie de 0,63 y yo lo que quiero es establecer el aporte hídrico mínimo y máximo para evitar caer en una hipernatremia, en una hiponatremia. Entonces, esta primera parte es lo que está en rosadito en la fórmula, que son 500 milimoles por la superficie corporal, dividido entre la osmolaridad mínima, que en este caso es 200, nos va a dar un volumen de 1500 junto con las pérdidas insensibles. Yo voy a establecer que el techo de volumen o lo máximo que yo le puedo administrar es 1815 en este paciente. Y lo mínimo es lo mismo, 315, que es esta parte rosadita, dividido entre la osmolaridad máxima, que es 1000, más las pérdidas insensibles que nos va a dar 630 y tengo un volumen mínimo. Y de ahí yo me muevo. En ese rango yo me puedo mover en el aporte hídrico diario, sea oral o sea parenteral. Ya los pacientes que cursan con un CIAT, que es muy importante durante el seguimiento de la diabetes insípida, siempre tener en cuenta el balance, el gasto y la concentración de sodio, porque si estamos presentando un paciente que ya no tiene una poliuria, sino que al contrario está empezando a disminuir su gasto y empezamos a ver una disminución del sodio, considerar que podemos estar entrando a una segunda fase de una diabetes insípida y ahí debemos fijarnos a ser un poco más estrictos con el volumen hasta el valor mínimo para poder evitar pues esa intoxicación salina y esa hiponatremia que puede causar más lesión. Entonces realmente pues es un resumen de lo que pues de estas complicaciones, pues como vimos es una entidad que es bastante amplia. Traté como de resumirlo de una forma más sencilla y de igual forma pues si queremos profundizar en el tema o queremos ver los algoritmos que se construyeron junto con la bibliografía pues se encuentra publicado en el blog de la Red Network para que lo podamos determinar. Muchísimas gracias. Hola, hola. Jennifer, wow. Es una charla que es bastante